Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria, y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos Padre Edgar y Padre José Martín, queridos seminaristas, queridos hermanos y hermanas todos en Cristo, celebramos hoy el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, decíamos al empezar la Santa Misa, este tiempo a través del cual el Señor, mediante su Iglesia, nos va llevando como de la mano, como una madre a su hijo pequeño. El Señor a través de la Iglesia nos quiere llevar a experimentar en nosotros, en lo profundo de nuestro ser, esa victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre nuestros pecados y sobre la muerte. Esto es el gran fruto de la Pascua que celebraremos dentro de algunas semanas como un momento culminante de la Semana Santa, esa gran vigilia pascual que la Iglesia por todo el mundo celebra entre la caída del sol del sábado de gloria y el amanecer del domingo de resurrección. La Iglesia, las comunidades cristianas de todo el mundo se reúnen para celebrar la Pascua del Señor, para celebrar ese gran acontecimiento que ha cambiado por completo la historia de la humanidad. Y justamente para llevarnos hacia la Pascua, la Iglesia nos va dando cada día y de manera especial los domingos, nos va dando una palabra. Es Dios que desciende del cielo y nos habla a lo profundo del ser a través de los acontecimientos de la historia de la salvación que se hacen presentes por la fuerza de la misma palabra. Y hoy día el Señor nos invita a subir con Él, junto con Pedro, Santiago y Juan, a subir con Él a ese monte alto que hasta hoy día existe y está ubicado, ese monte alto que se llama el Monte Tabor. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy el relato que nos hace el evangelista San Lucas sobre la transfiguración del Señor. Ese mismo relato lo encontraremos en el Evangelio de San Mateo y lo encontraremos también en el Evangelio de Marcos. Y sobre todo en el Evangelio de Marcos se podría decir que el relato de la transfiguración es como el eje que marca todo el Evangelio de Marcos entre un antes y un después. ¿Dónde, digamos así, se ubica este momento en la vida de Jesús?
Si nosotros tomamos la Biblia, aquí, digamos, en el extracto que se ha hecho y que se ha proclamado esta mañana, empieza diciendo: en aquel tiempo tomó Jesús consigo. Pero de suyo, los evangelios no empiezan este párrafo diciendo en aquel tiempo, sino dicen 6 días después o casi 8 días después, según la versión de un evangelista o de otro. 6 días después de qué, 6 días después de qué, es muy importante para entender este pasaje en la vida de Jesús, es muy importante ubicarlo en las coordenadas del tiempo y del espacio. 6 días después de cuando Jesús le ha preguntado a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y les ha preguntado: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fíjense que cuando Jesús les pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Los apóstoles dicen: unos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista, otros que un profeta. Y Jesús dice: muy bien, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro hace esa gran proclamación de fe: tú eres el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir, el que estábamos esperando, el Mesías esperado. Y Jesús le hace una bendición a Pedro: bendito eres tú, Pedro, porque esto, bienaventurado, bendito, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre celestial. El mismo Padre que hoy día, al final del Evangelio de la Transfiguración, aparecerá desde lo alto del cielo con esa voz que dirá públicamente lo mismo que le había dicho a Pedro al corazón: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenle. Pues bien, nos cuentan los evangelios que después que Jesús recibe la profesión de fe de Pedro, anuncia su pasión. En verdad les digo que el Hijo del Hombre será tomado preso, será azotado y morirá crucificado. Y Pedro llama aparte al Señor y lo reprende. Y reprende al Señor porque Pedro se escandaliza al pensar en la posibilidad de que Dios, para un judío, imposible pensar que Dios se haga hombre, se haga visible. Esto ya es un escándalo. Pero encima que vaya a morir en una cruz, esto ya ni Pedro lo podía aceptar. Pues bien, 6 días después de este episodio, resulta que Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, que luego serán las columnas de la iglesia naciente. Después que Jesús muere y suba al cielo, serán las 3 principales columnas de esa iglesia naciente los que tomarán las principales decisiones y echarán a andar, digamos así, la iglesia en sus orígenes. Pedro ha profesado la fe en Jesús el Mesías. Y la ha profesado en un ambiente muy propio. No nos olvidemos que Jesús y los apóstoles eran todos judíos. Y los judíos, igual que nosotros los cristianos, vivían el año en base, digamos así, jalonado por fiestas religiosas, igual que nosotros. Hemos empezado el año litúrgico con el tiempo del Adviento, hemos tenido la Navidad, luego hemos tenido la Epifanía, ahora estamos en el tiempo de Cuaresma, luego tendremos la Pascua. Lo mismo los judíos tienen sus fiestas religiosas que son muy importantes para ellos, como las nuestras lo son para nosotros. La profesión de fe de Pedro se encuadra en una fiesta religiosa muy propia de Israel, que se llama el Yom Kippur, el día del gran perdón, cuando Dios perdona a su pueblo todos los pecados cometidos el último año. Esta es una fiesta anual. Y en esa fiesta es el sumo sacerdote, el sumo sacerdote es el único que además solamente ese día puede pronunciar el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, que el pueblo de Israel no puede pronunciar el nombre de Dios, nadie puede pronunciarlo. Solamente el sumo sacerdote, el día del Yom Kippur, hace su profesión de fe. Pedro, pues, asume el rol de sumo sacerdote en ese nuevo Israel que recién estaba naciendo, que Jesús estaba fundando, en ese nuevo Israel que es la iglesia.
Pero Pedro, decimos al mismo tiempo, se escandaliza de que el Hijo del Hombre, de que Dios encarnado pueda morir de esta manera. Por eso Jesús lo lleva consigo 7 días después, cuando el pueblo de Israel celebra otra fiesta muy importante. 7 días después, una semana después de la fiesta del Yom Kippur, Israel celebra otra fiesta muy bonita que se llama la fiesta de las tiendas. Por eso Pedro dirá, hagamos 3 tiendas, porque Israel está celebrando, comienza a celebrar después de una semana la fiesta de las tiendas, que la celebran hasta hoy día. Los judíos ortodoxos, los practicantes, celebran hasta hoy día, el siglo XXI, la fiesta de las tiendas. ¿Qué celebra Israel en la fiesta de las tiendas? ¿Qué celebra Israel en la fiesta de las tiendas? Celebra, escuchen bien, los 40 años que pasó en el desierto desde que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Durante 40 años vivieron en el desierto en tiendas, no tenían casas, vivían en tiendas porque estaban en carpas, entendámonos, porque estaban siempre moviéndose, entonces hacían y deshacían sus carpas. Hasta hoy día Israel celebra esos 40 años y hacen sus carpas, hasta hoy día. Salen a la terraza del departamento o al patio de la casa, donde sea, y hacen sus carpas y viven unos días en carpas recordando la fidelidad de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque justamente la Cuaresma tiene una gran vinculación también con esos 40 años que Israel vivió en el desierto. Con esos, nosotros celebramos estos 40 días para prepararnos para la Pascua, como Israel vivió durante 40 años en el desierto para entrar en la tierra prometida, porque la Pascua es la entrada definitiva en la tierra prometida. Es la Pascua, es el acontecimiento a través del cual Dios ha introducido al hombre en el cielo, porque ese que muere en la cruz, Jesús de Nazaret, es verdadero Dios, realmente Dios, pero también verdadero hombre, totalmente hombre. Y a través de su muerte y su resurrección, Dios lo eleva al cielo, y es primera vez en la historia de la creación que el hombre, un ser humano, sube al cielo, entra en el cielo, y a partir de él entramos en el cielo todos aquellos que somos fieles discípulos suyos. Somos fieles discípulos suyos. Entonces, también nosotros este es el sentido de la Cuaresma. La Cuaresma no tiene un sentido en sí misma. La Cuaresma son 40 días en que la Iglesia entra en un proceso intenso de conversión. Y esto es muy importante recordarlo, porque últimamente, lamentablemente, se ha perdido mucho el sentido y la intensidad de la Cuaresma, que es un tiempo tan rico y que si lo vivimos bien nos hace tantísimo bien. La Cuaresma son 40 días en que la Iglesia entra en un proceso intenso de conversión, y para ayudarnos a la conversión, la Iglesia nos anima, nos alienta a usar ciertos medios, ciertos instrumentos. El primero de ellos, el ayuno. El ayuno el miércoles de ceniza, el ayuno todos los viernes de Cuaresma. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, hemos ayunado el miércoles de ceniza? ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado ya a ayunar los viernes de Cuaresma? El ayuno, la oración, seguramente todos rezamos cada día en nuestras casas. Si no, no podemos ser cristianos, no podemos llamarnos cristianos si no tenemos una relación de intimidad con el Señor. Absurdo, totalmente absurdo, sería un nominalismo. Seguro todos rezamos un poquito, al menos pues el tiempo de Cuaresma hay que rezar un poquito más. Un poquito más. Nos vamos preparando para la Pascua a través de un ayuno serio. El ayuno de comida, nos saltamos el almuerzo, o el ayuno de televisión, el ayuno de televisión, que tantas veces nos pasamos, o se pasan, yo gracias a Dios no veo televisión, tanta gente se pasa horas al día en la televisión, ahí comiéndose por los ojos todas las cochinadas que pasan tantas veces en diversos programas y series de televisión, y que nos neurotiza y que nos enferma sin darnos cuenta. Pues ayuno de televisión,
O ayuno, si uno tiene el hábito de estar siempre criticando, hablando mal de los demás, ayuno de críticas. Cada uno verá dónde necesita ayunar. Pero todos, si queremos disfrutar, si queremos experimentar los frutos de la Pascua, hemos de llevar una buena cuaresma. ¿Qué es la pena? Lo lamentable. ¿Saben qué es lo lamentable? Se los digo porque a lo mejor alguno de ustedes lo ha vivido, lo ha tocado vivirlo. Lo terriblemente lamentable es que haya personas, que no son pocas, que viven la cuaresma como cualquier tiempo del año y en consecuencia también la Pascua como cualquier día del año. No experimentan nada dentro de sí, no experimentan nada. ¿Por qué? Porque no se han preparado. Y el domingo de Pascua es como un domingo cualquiera. Y los 50 días del tiempo pascual son como 50 días cualquiera del año. Cuando la realidad es que Dios en la Pascua abre el cielo y manda unas gracias potentísimas en favor de su pueblo, que somos nosotros. Pero esas gracias que Dios manda, que es en el fondo Dios mismo que quiere entrar en lo profundo de nuestro ser y romper dentro de nosotros el pecado y la muerte, no lo podemos experimentar. ¿Por qué? Porque si no nos hemos preparado, nuestro corazón está cerrado. Dios manda la gracia, pero la gracia no entra, sino que, digamos así, choca con el corazón y resbala, porque no lo dejamos entrar, porque no hemos preparado nuestros corazones. Por eso Jesús hoy día nos invita a subir con Él al monte Tabor. ¿Para qué? Para que con Pedro, Santiago y Juan contemplemos su divinidad. Esto es la transfiguración. La transfiguración es que Jesús le deja ver a Pedro, a Santiago y a Juan su naturaleza divina, que, fíjense ustedes, los evangelistas no encuentran palabras suficientes. Entonces dice, el aspecto de su rostro se mudó, sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y aquí que conversaban con él dos hombres, o sea, sus vestidos, pero no era una cosa externa. No es que el vestido por fuera, es que de dentro de Jesús salía esta irradiación que hacía fulgurantes sus vestidos. Era su divinidad. Pedro, Santiago y Juan ven la divinidad de Jesús. Y en esto se cumple también lo que el evangelista Juan dirá en el prólogo de su evangelio. Y el Verbo puso su morada entre nosotros. El Verbo se hizo carne y puso su tienda. Vino a acampar, a caminar con nosotros en su tienda, para caminar con nosotros. ¿Hacia dónde? Hacia esa tierra prometida, que no es la de Israel, sino la única tierra verdaderamente prometida, capaz de satisfacernos a nosotros, que es el cielo, el reino de los cielos, el ser transfigurados. La tierra prometida es Dios, que nos quiere llevar y que nos está llevando, a los que procuramos vivir santamente el cristianismo, nos está llevando poco a poco a esa transfiguración, porque también nosotros seremos transfigurados con Él. Jesús se presenta transfigurado ante la iglesia naciente, estas tres columnas, en primer lugar para fortalecer la fe de Pedro, Santiago y Juan ante la pasión del Señor que se acerca, para que no desfallezcan en su fe, pero al mismo tiempo para anticipar lo que va a ser el sentido de la vida de estos tres hombres, el sentido de la vida de la iglesia, el sentido de la vida del cristiano. También nosotros, queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a ser transfigurados con Cristo, transfigurados en Cristo. Esto es el sentido de nuestra vida. Cuando se le pregunta a un cristiano, ¿tú para qué vives? Pues yo vivo para trabajar, yo vivo para estudiar, para ser un ingeniero, para casar. No. ¿Pero para qué? ¿Eso para qué? No, yo voy a ser seminarista, le estoy entrando al seminario. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido último de tu vida? Pasar un tiempo por esta tierra tratando de hacer las cosas lo mejor posible, y después ¿qué? ¿Cuál es el sentido último? Los ateos dicen que el sentido último es deshacerse en un cajón, en un ataúd. Eso dicen los ateos. Para nosotros, ¿cuál es el sentido último? Lo que da sentido a nuestra vida. ¿Por qué me levanto en la mañana? ¿Por qué me levanto en la mañana? ¿Por qué hago lo que hago?
¿Por qué procuro ser un buen padre de familia? ¿Por qué procuro ser una buena madre de familia? ¿Por qué procuro obedecer a mis padres si soy hijo joven? Etcétera, etcétera. ¿Por qué dejo todo para ir al seminario? ¿Por qué me he hecho presbítero? ¿Por qué he aceptado ser arzobispo de Arequipa? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido último que me mueve las 24 horas del día? El cristiano no vive un divorcio entre la fe que profesa en el templo el domingo y la vida cotidiana los otros 6 días y medio de la semana, no. Es una unidad. Lo que mueve al cristiano, lo que nos mueve a cada uno de nosotros, es que vamos a ser transfigurados con Cristo, que ese es el sentido de mi vida, que Dios me ha creado, Dios te ha creado para que seas Dios con Él, para hacerte partícipe de su vida divina. Ah, ya, eso ya vale la pena. Uy, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Si todo lo que hago va en función de un día ser Dios con Dios, estupendo. Entonces ya puedo entender muchas cosas más. Mi vida recobra un sentido. No me voy a quedar en un cajón. No se va a terminar todo con la muerte física. La muerte física es el paso, la plenitud hacia un proceso de transfiguración que comienza en este mundo en la medida en que, como dice Dios, este es mi Hijo amado, escuchadle. En la medida en que yo escuche al Señor en mi vida cotidiana, en la medida en que yo me alimente de la palabra de Dios, haciendo la lección divina en mi caso, participando en las celebraciones litúrgicas y estoy atento a la palabra, en la medida en que recurro a los sacramentos, en que me confieso con frecuencia, si he pecado me vuelvo a levantar y vuelvo a pecar y me vuelvo a confesar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 cada día. No pasa nada. Si me arrepiento de verdad, otra vez recomienzo. Y Dios, me voy alimentando con la gracia sacramental, puedo comulgar y por dentro Dios me va dando su vida divina, me va transfigurando. Dirá San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Esto es el cristiano. Una transfiguración que comienza por dentro, empiezo a experimentar que algo está moviéndose dentro de mí, que empiezan a surgir dentro de mí unos sentimientos distintos. Antes ser egoísta, ahora me provoca ser generoso. Antes odiaba a esta persona, no la podía ver porque se había portado mal conmigo, tenía rencor, y ahora veo que ya no tengo ese rencor, que más bien que me da pena esta pobre persona cómo ha sido capaz de hacer un daño tan grande. Antes no me provocaba trabajar, sacarme la mugre por mis hijos, etcétera, etcétera, y ahora todo lo contrario, voy contento al trabajo, todo tiene un sentido. Antes me era imposible ser fiel a mi esposa porque necesitaba gratificarme un poquito, necesitaba lo que sea. Hoy día ya no lo necesito. Ya no lo necesito, porque mi esposa sigue siendo la misma, tal vez ella no ha cambiado. Algo ha cambiado dentro de mí, algo ha cambiado. Por dentro Dios me está transfigurando. La felicidad comienza a brotar de mi corazón, la alegría, el gozo. Esto es el cristianismo, esto es lo que Dios nos quiere dar en la Pascua. Y para eso decíamos, y terminamos ya, hay que prepararnos, hermanos, hay que prepararnos. Vale la pena prepararse para la Pascua, el ayuno, la oración y la limosna. La limosna. ¿Cuántas veces damos limosna? No digo quitamos esas moneditas que nos sobran, no digo esas moneditas que nos sobran, no, limosna. ¿Cuántas veces compartimos realmente nuestros bienes con los más necesitados? ¿Cuántas veces realmente nuestros bienes? ¿Cuántas veces nos privamos de algo para satisfacer las necesidades de alguien necesitado, de alguien más necesitado que nosotros? Eso que estamos llamados a hacerlo a lo largo del año es normal en la vida cristiana. Eso se hace con más intensidad en el tiempo de Cuaresma. Y en la medida en que lo hagamos, experimentaremos la Pascua. En la medida en que lo hagamos, podremos decir con el salmista, podremos experimentar que realmente el Señor es mi luz y mi salvación. Que realmente no tengo nada que temer. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El recibo de la luz no me hace temblar. Dios provee. ¿Quién me hace temblar? La enfermedad no me hace temblar. ¿Por qué? Porque Dios provee. Si me toca cargar con una enfermedad, Dios me dará la gracia para poder llevarla santamente.
¿quién me hará temblar? Dice San Pablo, fíjense qué bonito, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? La angustia, que algunas veces nos toca pasar por momentos de angustia, la persecución, que no nos comprenden, que nos insultan. Ahora todo el mundo, o mucha gente está hablando contra el Papa, contra la Iglesia, que el Papa renuncia porque hay unos lobbies y que lo están presionando y es un inútil, no sé qué. La persecución, que nos insulten a los cristianos, eso nos va a separar del amor de Dios, nos va a hacer temblar. La angustia, la persecución, el hambre, pasar por momentos de necesidad, por ser fieles al Señor, por no hacer trampas, por no coimear, por pagar los impuestos, por no ser tramposos, por no entrar en negocios inmorales. Algunas veces nos toca pasar por precariedad. Eso me va a separar del amor de Dios, eso me va a hacer temblar. La angustia, la persecución, el hambre, el peligro, la espada. En todo, dice San Pablo, vencemos fácilmente, dice San Pablo, por aquel que nos ha amado, por este Cristo que vive en mí, que me da la vida, que me hace feliz día a día. Esto es, queridos hermanos y hermanas, el cristianismo. Esto no es una utopía, esto no es una teoría, esto es una realidad. La Iglesia ha sido testigo de esta realidad desde sus orígenes. Esto es el cristianismo. Lamentablemente, volteamos, nos encontramos con muchos católicos, muchos bautizados, pero pocos cristianos. Pocos que sean testigos de esto, porque hemos hecho tantas veces del catolicismo en países como el nuestro una cuestión sociológica. Nos parece que ya con el bautismo y con venir de cuando en cuando a misa ya es más o menos suficiente y no nos abrimos a toda la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Pues bien, por eso, fíjense ustedes, al final, cuánta gente bautizada vive, como dice San Pablo, que ha dicho la segunda lectura. Muchos viven, dice San Pablo, también bautizados, también católicos, como enemigos de Jesucristo. Un divorcio entre la fe que han recibido en el bautismo y su vida cotidiana. Su final es la perdición. No se confiesan, no comulgan, no se convierten. Han hecho el cristianismo una religiosidad más, una religión más. Su final es la perdición. Su Dios es el vientre, solo les interesa el vientre. El dinerito, pasarla bien, no sufrir. Etcétera, etcétera. Solo piensan, dice San Pablo, en las cosas de la tierra. Fíjense ustedes, solo piensan en las cosas de la tierra. Su destino es la perdición, porque el que siembra corrupción cosecha corrupción. En cambio, dice San Pablo, no sé si han escuchado la segunda lectura, nosotros somos ciudadanos del cielo, queridos hermanos. Esto es el cristianismo. Somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos la segunda venida, el regreso de nuestro Salvador Jesucristo, el cual transfigurará nuestro cuerpo, la transfiguración. Nuestro cuerpo, así dice San Pablo, este cuerpo miserable, pobrecillo nuestro cuerpo, en un cuerpo glorioso como el suyo. Esto es el cristianismo. Jesucristo que nos transfigura. Queridos hermanos, termino con estas palabras de Pablo. Por eso, hermanos, vale la pena ser cristiano, vale la pena procurar ser fiel al Señor, vale la pena hacer ayuno en esta cuaresma, vale la pena hacer una limosna seria en esta cuaresma. Claro que vale la pena, porque el destino, nuestro destino, queridos hermanos, es grande. Porque la elección que Dios ha hecho en nosotros para hacernos cristianos es algo que no nos podemos imaginar la grandeza que conlleva. Por eso, queridos hermanos, quiero terminar con estas palabras de Pablo. Por tanto, ha dicho el apóstol de los gentiles, hermanos míos queridos y añorados, mi gozo y mi corona, manteneos firmes en el Señor. Esto es lo que yo también quiero invitarlos a ustedes y por supuesto a mí el primero. Mantengámonos firmes en el Señor, no nos dejemos engañar por los ídolos de este mundo. Si alguno de nosotros se ha enfriado un poco o se ha vuelto un tibio, es el tiempo de Cuaresma, es el tiempo propicio para recuperar la radicalidad del Evangelio, la única posible de hacernos realmente felices. Y ahora vamos a terminar ya, y antes de continuar con la Santa Misa, vamos a hacer
o el envío. Aquí están con nosotros los seminaristas del Seminario San Jerónimo, de nuestra arquidiócesis, jóvenes que algunos recién comienzan su preparación, otros ya tienen algún tiempo en el seminario y que después del periodo de verano, digamos así, antes de comenzar su año académico, sus clases otra vez, ahora van a salir de misión, han estado toda esta semana de retiro y ahora van a salir de misión de 2 en 2, por no sé qué partes del Perú, no me han informado los formadores, pero bueno, algún sitio irán, de 2 en 2, sin nada, solo con la ropa puesta, y con la Biblia en la mano. Sin dinero, sin bastón, sin alforja, sin casa, sin nada. Irán de 2 en 2, tocando las puertas de las casas, como Jesús mandó a los apóstoles, los mandamos ahora a ellos, anunciar esta buena noticia, anunciar el Evangelio, anunciar a tanta gente que sufre, anunciar el amor de Dios y la voluntad de Dios para con nosotros, que es la transfiguración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, antes de despedirnos quisiera animarlos, queridos hermanos, a vivir santamente esta Cuaresma. No tengamos miedo a hacernos un poquito de violencia interna a este hombre viejo que no le gusta ayunar, que no le gusta desprenderse de los bienes, que no le gusta rezar. Hagamos un poquito de violencia en función de esa Pascua, que el Señor nos ayude a entrar en este tiempo de Cuaresma. Y recemos por nuestros seminaristas para que el Señor les acompañe esta semana de misión. Estarán hasta el próximo sábado llevando esta buena noticia por las casas. Ánimo muchachos, vayan sin miedo, que verán a Jesucristo resucitado acompañándolos en la misión. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.